Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Even More Spanish, un proyecto en el cual proveemos materiales para personas que están aprendiendo español. Y el día de hoy estaremos hablando sobre un tema relacionado a aquellos deportes que me gustan mucho o aquella historia también de cómo es que me llegué a interesar en distintos deportes a lo largo de mi vida y cuáles son aquellos que suelen ser mucho más populares en México. Pero antes de eso, como siempre, les recuerdo que pueden descargar la transcripción del episodio en evenmorespanish.com o directamente en la página de Patreon, donde encontraremos transcripciones traducidas al inglés, con notas y explicaciones sobre el vocabulario más complejo o menos común, una lista o un glosario de las palabras o expresiones que hemos escuchado en este episodio, archivos de audio y algunos beneficios más. De nuevo, pueden descubrir mucho más en la página de Patreon, patreon.com/evenmorespanish. Bien, habiendo dicho eso, podemos dar inicio al episodio de hoy y podemos iniciar hablando sobre aquellos deportes que de alguna u otra forma han sido parte de mi vida. Recuerdo que cuando era muy pequeño me interesaban distintos deportes o tal vez simplemente de alguna forma mis padres me obligaban a estar a inscribirme en distintos clubes de deportes, por así decirlo, y por esa razón estaba metido en distintas disciplinas, desde por ejemplo básquetbol, fútbol o incluso artes marciales. Pero bien, estuve practicando distintos deportes simplemente porque, si no mal recuerdo, mis padres simplemente deseaban que yo estuviera haciendo algo de ejercicio, que me estuviera moviendo, que no simplemente estuviera enfocado en la escuela, sino que hiciera algo más aparte de eso. Entonces, recuerdo que cuando había entrado a la primaria fue cuando inicié en un tipo de arte marcial o algo así que se llama Taekwondo, que si no me equivoco es una disciplina surcoreana, y recuerdo haber estado allí por algunos años. Tal vez no me encantaba o tal vez simplemente no era muy bueno en eso, y después de eso, posiblemente unos 2 años después, mientras estaba simplemente viendo o probando algunos otros deportes, me comencé a interesar un poco más y más en el fútbol, y fue cuando decidí también entrar al equipo de fútbol de la escuela. Y bien, realmente, a pesar de que es uno de los deportes más populares en el mundo y también obviamente en México, honestamente recuerdo que solía ser un muy mal jugador. Usualmente en los partidos oficiales me solían meter por muy pocos minutos, como unos 5 minutos al final de cada partido, simplemente porque en primer lugar era de las personas de los más pequeños, y también no jugaba muy bien. Entonces, por esa razón tengo una mala conexión con el deporte, o tal vez tuve una no muy buena experiencia con eso, y tal vez por eso en este momento siento que simplemente no me agrada o no es de mi interés. Y a veces cuando juega la selección o hay un partido importante de México, sí, a veces lo veo, es interesante simplemente saber un poco al respecto, pero realmente no es algo que en este momento me apasione o me llame mucho la atención. Después de eso, por un periodo corto de tiempo, me metí a algunas clases de un club o algo así, un equipo de básquetbol, el cual creo que en aquel entonces me llegó a gustar un poco más que el fútbol, pero aún así no era demasiado divertido, o simplemente creo yo que en ese momento no me gustaban mucho los deportes de contacto. Y bueno, irónicamente, cuando estaba terminando la primaria fue cuando, por alguna razón, creo que porque simplemente veía que algunos otros amigos lo estaban haciendo, decidí meterme a un equipo de fútbol americano. Tenía aproximadamente unos 10, 11, 12 años y estuve en un equipo de fútbol, o estuve jugando fútbol americano por aproximadamente unos 4 años, lo cual sin duda sí fue una buena experiencia, y creo que es una buena manera de encontrar un poco de disciplina en tu vida también. Entonces eso es bueno, pero por otro lado, como lo dije, realmente me di cuenta que tal vez los deportes donde existe el contacto físico no son para mí. Pero aún así, a pesar de que sí me gustaba jugar y era entretenido, también, bueno, las posiciones que tenía tal vez no eran posiciones en las cuales tenías que golpearte demasiado o taclear a las otras personas, pero aún así, ¿cómo podría decirlo? Bueno, simplemente me sentía un poco nervioso por el hecho de que podría fácilmente lastimarme en cualquier partido o incluso en algún entrenamiento. Solía jugar los primeros 2 años como receptor, que es la persona que cacha o atrapa los balones cuando los avienta o los pasa el quarterback, y después, por el hecho de que, si no mal recuerdo, uno de nuestros quarterbacks titulares se lastimó y no pudo jugar más, tuvieron que buscar algún reemplazo y parecía que tal vez no había muchas opciones, y por alguna razón terminé jugando como quarterback por 1 o 2 años más o menos. Pero también era una posición en la que te exponías a que los demás te golpearan o intentaran lastimarte, simplemente porque la línea defensiva lo que busca es que tú no puedas hacer tu trabajo, ya sea mandar un pase o hacer lo que sea que tengas que hacer. Entonces estás también expuesto a recibir golpes. Pero bien, de cualquier forma fue una buena experiencia para conocer a nuevos amigos o incluso simplemente descubrir un poco más sobre aquellos deportes que tal vez me gustaban un poco menos. Después, bueno, fue hasta cuando entré a la preparatoria cuando por alguna razón decidí comenzar a jugar un poco más en mis tiempos libres, jugar un poco de tenis de mesa. Había 2 o 3 mesas disponibles, mesas de tenis de mesa en la escuela, y bueno, parecía divertido y dije, ¿por qué no? Puedo iniciar a jugar un poco. Y fue ahí cuando me llegué a interesar más y más en no solamente el tenis de mesa, pero también el tenis normal o el tenis en una cancha más grande. Simplemente
honestamente era más entretenido o más divertido para mí jugar algo como eso que cualquier otro deporte que había previamente jugado o practicado. Y afortunadamente también tenía un par de mesas en la universidad, lo cual probablemente hizo que pasara tal vez demasiado tiempo jugando tenis de mesa en vez de tal vez estar trabajando en algunos otros proyectos, haciendo tareas o tal vez entrar a algunas clases a tiempo, simplemente por el hecho de que me encantaba jugar mucho en mis ratos libres. Pero bien, como lo decía, fue ahí cuando tal vez me di cuenta que tal vez aquellos deportes de contacto físico no eran para mí, posiblemente porque en los deportes como el tenis de mesa, por ejemplo, o el tenis normal, son deportes en los cuales tú estás en control del resultado o de tu desempeño en el juego. Tal vez es un poco más egoísta o solitario porque estás jugando por ti solo, por ti mismo, y no estás jugando con un equipo. Entonces tal vez sea una razón por la cual me haya llamado un poco más la atención. También por el hecho de que al ser algo competitivo podrías simplemente estar enfocándote en aquello que tú haces, pensar y saber que simplemente eres tú solo contra otra persona. Tal vez eso me llamaba la atención. Pero bien, ahora hablemos un poco sobre aquellos deportes que suelen ser mucho más populares en México. El fútbol soccer, aunque también sé que hay algunos problemas entre las personas que son de Estados Unidos y los que no son de Estados Unidos, que dicen soccer o no dicen soccer y les molesta un poco que digan esa palabra, pero también es algo que podría comúnmente escucharse en México cuando hablamos de este tipo de deporte específico, más que nada para diferenciarlo del fútbol americano y el fútbol soccer, para poder entender de qué estamos hablando. Y sí, sin duda la Liga Mexicana es el torneo en este momento más conocido, más popular en todo el país, a pesar de que también en el norte, si no me equivoco, y no lo sé, no estoy muy seguro de esto, ya que vivo en el sur o en el centro del país, por la Ciudad de México, pero me parece que también es muy popular el béisbol en otros estados, principalmente en estados del norte del país. Por alguna razón, en el sur creo que suele ser mucho menos hablado, mucho menos conocido. Tal vez sí, tal vez simplemente es algo que yo no he notado personalmente, pero bueno, creo que esos dos serían los deportes más populares en el país, aunque también hay algunos otros que son populares, conocidos, pero que tal vez simplemente no tienen tanta cobertura. Bueno, de hecho hay uno que me faltó mencionar, que es el boxeo, que también es muy, vaya, no sé, es conocido, es popular, y cuando los boxeadores principales suelen tener una pelea importante, es algo que suele tener relevancia mediática en todo el país. Supongo que de cierta forma también depende de quién está peleando, contra quién está peleando, y saber si hablamos de los nombres importantes en la industria, como por ejemplo, el más popular, sin duda creo que en este momento el más conocido es el Canelo Álvarez, y sé que cada vez que tiene una pelea es algo que se escucha por todos lados. Entonces, ese tipo de deportes son aquellos que suelen ser mucho más escuchados en los medios, en las redes sociales, cuando hablamos de deportes en México, aunque también hay algunos otros que han ganado poco a poco más de fama o popularidad entre las personas, que por ejemplo podríamos hablar de la Fórmula 1, que también es un deporte automovilístico, en el cual veo que poco a poco más y más personas suelen interesarse en este tipo de cosas. Hay torneos de la Fórmula 1 que se llevan a cabo en la Ciudad de México o también en algunos otros estados tal vez, pero poco a poco por eso cada vez veo a más personas interesadas en ese tema. Así como también el tenis. Últimamente he visto que hay más torneos o más participación de México como sede de torneos importantes del tenis. Usualmente en lugares como Acapulco o como Cancún es donde usualmente se llevan a cabo estos eventos internacionales. Podríamos decir que son deportes emergentes con respecto a la popularidad que han ido ganando. Pero bien, esa ha sido una corta historia sobre mi vida con los deportes, sobre aquellos que más me suelen interesar o aquellos que también suelen ser más populares para muchos mexicanos. Y bien, me gustaría conocer un poco más sobre su opinión al respecto sobre este episodio y también conocer cuáles son aquellos deportes que suelen ser más populares en su país. Probablemente hablemos más a detalle sobre algún deporte en específico en el futuro, tal vez sobre algunos de ellos que pienso que no son muy discutidos o que no son muy populares en el mundo, como lo es el tenis de mesa, por ejemplo, y creo que hay mucho que podría decir al respecto. Entonces, tal vez en un próximo episodio hablemos específicamente de eso o de alguna otra disciplina, de algún otro deporte. Me gustaría también escuchar su recomendación. Pueden hacérmelo saber por medio de un comentario o un mensaje en cualquier plataforma donde esto sea posible de Even More Spanish. Como siempre, gracias por haber escuchado y nos estamos escuchando de nuevo en el próximo episodio.